tenemos en contacto a nuestro primer entrevistado y es una alegría poder conversar con Juan Carlos Molina, sacerdote católico, diputado nacional, conductor de radio y tristemente hincha de River. Debo denunciar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Está muy bien, muy bien, muy bien. Hoy vamos a hinchar por Argentina en el partido de Campos, pero muy bien. El arreglo. Ahí está, claro. Años de cura para arreglar. ¿Cómo están ustedes y los invitados ahí? Muy bien. Mira, Juan Carlos, muy contento. Decir que para nosotros es una alegría. Nosotros hacemos simplemente comunicación popular en nuestra querida Radio Rebelde, que nos abre los brazos. Y para nosotros es entonces un orgullo, un placer poder conversar con alguien como vos, que además sos todoterreno, estás en toda la cancha. Por eso me interesa marcar, no solamente sacerdote, no solamente diputado, también conductor de radio y también una persona que le pone el cuerpo a tantas iniquidades, tantas desamparo que hay en la Argentina hoy día. Y quería preguntarte, iniciando la ronda, preguntarte por eso, la situación de nuestros pibes, nuestras pibas, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, que en nuestro colectivo, como sabrás, estamos participando de ese colectivo de las personas con discapacidad. Bueno, todos nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo el ajuste. Antes de responderte, quiero decirles que yo empecé haciendo radio en Radio Rebelde. Ahí me dieron la teta, ¿no? Para hacer comunicación, me dieron el lugar hace mucho tiempo. Así que tenemos una hermandad muy importante ahí, ¿no? Y para mí comunicar y usar los medios de comunicación para encontrarme con la gente es muy, muy importante, aparte porque es mi forma también de llevar el evangelio, ¿no? Pero empecé en Radio Rebelde siendo un rebelde, ¿no? Siendo un rebelde. En tiempos donde se ponía la cosa muy, muy difícil, a mí me parecía que salir a comunicar y salir a hablar y militar la palabra era fundamental. Y para mí con el agregado de la palabra de Jesús, ¿no? Pero me parecía que era. Así que me alegra compartir con ustedes, me alegra que estén ahí y me alegra que sume al colectivo de la discapacidad a la comunicación, ¿no? Porque son voces que quieren silenciar. Y yo creo que un tema que nos está pasando es eso, ¿no? Se va buscando silenciar con un gran show, ¿no? Hoy estamos en la época de pan y circo, ¿vieron la de antes? Bueno, mucho circo y poco pan. Creo que eso es lo que estamos viviendo y así lo viven nuestros jóvenes, con las barriadas cada vez más complejas, con la droga cada vez más metida en las barriadas, con un nivel educativo pésimo que no llega, donde el docente vive como un trabajo insalubre, y es un trabajo insalubre estar al frente de un aula con pibes rotos, con pibes con dolores, con mezcla. El otro día lo hablábamos acá en la esquina, ¿no? Cuando nos encontramos, que tenemos que volver a tocar los lugares, los espacios educativos para los chicos especiales, ¿no? La educación especial tiene que volver a estar porque la hemos tirado en el aula. Bueno, eso estamos viviendo, y ni hablar de los jubilados. Y algo que me llama la atención y que me duele y que me parece que tenemos que empezar a trabajar en conjunto, es que escucho mucho esto. Miren, estamos mal, no podemos pagar el colectivo, no pagamos el alquiler, no llegamos a comer, faltan las 4 comidas, bla, bla, bla. ¿Y lo volverías a votar a Milei? Le preguntan y dicen, sí, lo volvería a mitad. Entonces hay algo como que me llama la atención y me parte al medio, que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que crear conciencia. Desde la militancia, desde el encuentro con el otro, de volver a hacernos la cabeza y hacernos el corazón. Me parece, ese es el panorama que hoy voy percibiendo, callejeando la vida. Le hago el pase a Carlos Álvarez, que me hizo una seña. Sí, claro. A todos los pases que quieran, vamos. Ya estaba anotado. Carlos. Hola, buenas, Juan, Carlos. ¿Qué tal? Mirá, una pregunta sencilla, pero
El tema es el siguiente, que tenemos, que vemos desde la escuela, de la formación, ¿no? Que hay, esto que vos planteás, tiene que ver con qué se estuvo construyendo en el sistema educativo. Y sé que está vinculado al sistema educativo, entonces, ¿qué valores deberíamos tratar de ver cómo se construyen comunitariamente para construir identidad comunitaria, para tener una pertenencia, para que haya pertenencia comunitaria, pero también una pertenencia espacio-temporal a la idea de naciones, multinaciones, como somos acá, y al suramericano, porque una salida, si es posible, va a tener que pensar con el resto, ¿no? A ver, yo creo que voy a completar tu pregunta, porque me preguntás qué sí que hemos construido. También hay que empezar a mirar qué se ha destruido. Es tiempo también de evaluar lo que se ha destruido. Creo que tenemos que volver a reconstruir y a poner sobre la mesa y sobre los escritorios y sobre los pupitres y sobre la vida el pensamiento crítico. ¿Estamos ayudando a pensar o estamos enseñando solamente a repetir? Estamos ayudando a levantar la mirada, ¿no?, de lo que nos van mostrando las redes, los medios de comunicación, la vida, el teléfono, y levantar la mirada y empezar a mirar, ¿no?, los entornos y empezar a mirar y a resolver situaciones, o no lo vamos a hacer. Creo que la construcción colectiva siempre es mirando para adelante, pero también mirando para atrás, ¿no? Y creo que tenemos que volver al pensamiento crítico. Miren, yo ayer en una reunión que tuvimos en el Congreso justamente hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra alfabetización? Que los chicos repitan como loros, que aprendan a leer pero sin comprender lo que leen, o le vamos a dar más tiempo a esto, nos va a llevar más tiempo, pero vamos a empezar a mirar al otro como un ser pensante, como un ser comunitario y como un ser constructor. Entonces me parece que es lo que tenemos que recuperar. En primer lugar, el pensamiento crítico. Y otra cosa que a mí me hace mucho ruido, quizás porque tengo escuela técnica, volver a poner las manos en la masa. A ver, ¿viste? Digo, el pan se hace amasándolo, pero también se hace mezclando la harina con el agua, con la sal, con, ¿no?, lo que le ponemos al pan. Entonces también tenemos que volver a recuperar una educación práctica que nos permita a nosotros, ¿no?, construir y resolver, ¿no? Volver a tener escuelas técnicas, volver a tener lo que decíamos recién, escuelas especiales donde comprendemos al otro y esperamos sus tiempos y tiene herramientas, ¿no?, para poder caminar, ¿no?, con salidas rápidas también, porque hoy vivimos el tiempo de lo inmediato. Entonces, un pensamiento crítico y con las manos en la masa. Y creo que el tercer criterio fundamental, ¿no?, es volver a reconstruir la convivencia escolar o la convivencia universitaria, ¿no? A mí me preocupa mucho, hermanos, esto de en épocas de crueldades como esta, ¿no?, lo primero fue el individualismo. Bueno, yo, ¿no?, y ahora hay una gran indiferencia. No me importa lo que le pasa al otro, ni siquiera ya me importa lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces, esa indiferencia, ese no me importa, todo eso, también hay que reconstruirlo desde ese espacio, ¿no? Volver a la convivencia escolar, a la convivencia áulica, Miren, yo hago una cosa muy sencilla. Nosotros en el colegio secundario que tenemos, pareciera una pavada, pero no lo es. No usamos teléfono, no está prohibido el teléfono, excepto cuando tu docente te deja para una operación matemática o para buscar algo. Y entonces los chicos volvieron a jugar a las figuritas del mundial. Te estoy hablando de adolescentes de 13, 14, 15 años. Y eso implica encontrarme con el otro, necesitarlo al otro. Para jugar al truco, jugás con otro, y en nuestros recreos se juega al truco, ¿no? Entonces, para mí esos tres elementos hoy son importantes de volver a plantearlos y a ponerlos en los pupitres, en las aulas, en los escritorios, y sobre todo en los grandes pensadores de la educación.
padre, o ¿querés que te digamos padre, cura, Juan Como Carlos? quieran. Padre, cura, Dipu, Juan Carlos. Bueno, como le salga, como le salga. A mí me dicen cura. Mi nombre es cura, porque todos en casa, todos los chicos y todos los equipos, cura. De hecho, soy el cura diputado. Claro, y además yo te seguía un tiempo largo en la 750 y por los radios donde has pasado y siempre se te decía el cura. Entonces, digo, no sé cómo preguntar, pero el cura. Esto que vos señalás me llama, me resuena, porque después de la pandemia se aceleró el aislamiento claramente y se profundizó entre los grupos más juveniles. Entonces esta distancia que a veces hay entre los pibes, esa soledad que manifiestan y que tiene llega a extremos muy penosos muchas veces, ¿no? En su salud repercute. Entonces, qué importante esto que nos decís, que se trata, en mi opinión, de volver a transitar una red humana, a reconstruir también esas redes de sociabilidad. Ya no digo solidaridad, sociabilidad. Claro. Y no hay solidaridad sin sociabilidad, ¿eh? Claro. Porque cuando no hay sociabilidad no hay un otro. Estoy un solo. Nosotros tenemos la tasa más alta de suicidios de años. Es altísimo el suicidio en la Argentina hoy. Y entre ese suicidio está el suicidio de niños y jóvenes. Y eso tiene que ver con agujeros, con ausencias, con soledades, con depresiones, con no poder manejar la vida que uno elige, la no vida, ¿no? Entonces es fundamental hoy volver a trabajar esto del encuentro. En un momento hablábamos de la patria es el otro, también como que el otro tenga posibilidad. Hoy hay que recuperar esto de la patria es el otro, y la patria es con el otro. Y yo te voy a agregar un término más, ¿no?, que lo usamos mucho en misa, y es la patria también es por el otro. Eso es comunidad, eso es colectivo, eso es sociabilidad, ¿no? Nosotros en la misa decimos por Cristo, con Él y en Él, las tres cosas, ¿no? Tengo un motivo, por Él, por Jesús, con Cristo, con Él lo hago, no lo puedo hacer solo, no se da y salva solo, por Cristo, con Cristo y en Cristo, o sea, empapado de un profundo mensaje, de una profunda mirada crítica sobre la vida. Y creo que pasa por ahí, gente, estoy convencido, ¿eh? Bueno, por eso también, como le dije al principio, hago radio, por eso que nos comunicamos, nos encontramos, esperamos al otro, la gente nos espera el sermón, espera la palabra, espera el chiste, espera la risa, es volver a encontrarnos. Así es, hay que volver a esas prácticas humanas. Sí. Tengo mi compañero que también integra el colectivo. ¿Cómo? Humanas y divinas son, porque Dios es un otro, siempre, ¿no? Así es. Te decía, tengo a mi compañero Daniel Calvet, que también integra el colectivo de las personas con discapacidad, y está ya saliéndose de la vaina para hacer una pregunta. Le voy a hacer el pase, Dani. Muy buenas tardes, te voy a decir padre, compañero, ¿está bien? Dale, Dani, dale, me gusta, compañero. Bueno, Juan Carlos, mira, yo estoy observando que la gente, más que nada en la clase baja, está volviendo un poco a la fe, porque lo noto en gente que conozco, que antes no iba ni a misa, ni siquiera tenía una oración. Ahora, de repente, la derecha sabemos que está tratando de avanzar sobre todos por todo esto que ya hemos hablado de tecnofascismo y, bueno, lo que viene de Argentina no es poca cosa. Digo yo, habrá que tratar de profundizar un poco más en la creencia, la religión, digamos, dándole más cabida a la gente para invitarlos,
para que saneen un poco la cabeza, porque si no vuelven a votar una cosa que es mala, y estamos en un problema, porque es como yo decía el otro día, el tridente del mal, que es la Corte Suprema, y de repente tenemos a estos tipos que hay que excomulgarlos a todos, según, no sé, cuál es tu opinión. ¿Qué tendrían que hacer la Iglesia en principal, en lo que yo estoy viendo, ¿no? ¿Qué sería necesario? A ver, nosotros, mirá lo de Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli fue un obispo argentino, sí, un obispo riojano, ¿no? Que venía de la oligarquía un poco cordobesa, era obispo Córdoba, donde la iglesia era más de derecha. Y cuando estuvo en La Rioja se empezó a encontrar con los pobres desde otro lugar, ¿no? Y después lo mataron, en mártir, sí, lo mataron por defender a los pobres en la época de la dictadura militar. El Papa León lo nombra en su encíclica, la encíclica que habla de la IA, de la inteligencia artificial, ¿no? El Papa León lo nombra, y él tenía una frase para mí muy esclarecedora: con un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Y yo creo que son las dos cosas, hermanos. Nosotros tenemos que ser personas de mucha fe, que nos alimenta, ¿no? Que nos engrandece, que nos permite levantar la mirada, pero también muy metidos en el barro, en el barrio, con los pies en la tierra. La mirada en el cielo, el corazón, la mirada en el cielo y los pies en la tierra. No hay una sin la otra. Y yo creo que la Iglesia tiene que ayudarnos a hacer ese camino. Nosotros vamos a la Iglesia no para ser unos chupacirios, no para encontrarnos con un Dios lejano a la gente, ¿no? Sino para esto, encontrarnos en primer lugar, celebrar juntos y salir al encuentro de aquel que no está o que me necesita. Y eso creo que es lo que tiene que hacer la Iglesia. Nuestra fe nos tiene que empapar no para vivir colgados de una estampita, sino para vivir siempre caminando al lado de los demás. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿No? En el fondo, siempre en salida, siempre en los caminos, y era ahí donde encontraba al otro que lo necesitaba, ¿no? Era cuando estaba, y ahí donde le gritaba al ciego: Señor, ayúdame a ver, y él se para en el camino y lo va a buscar, ¿no? Y es ahí donde aparecen los endemoniados y él le saca, ¿no? Ese dolor de la mentira, de la bronca, del odio, y le saca esos demonios de adentro. Es ahí donde aparece la mujer que va perdiendo vida y no se anima a acercarse, pero le puede tocar la punta del manto, y solo su fe, ¿no? Le saca esa fuerza a Dios para poder, ¿no? Vivir dando vida de nuevo. Y creo que la Iglesia tiene que hacer eso. Nosotros no vamos a la Iglesia para escaparnos, para escondernos o para encontrarnos con un Dios, ¿no? Lejano del mundo, sino al revés. Ese Dios me lleva a mí a encontrarme con los demás. Yo lo escuchaba a Macri, director de acá, del intendente de la ciudad de Buenos Aires, a Jorge Macri, diciendo, bueno, que con este problema que tiene él de darle de comer a los pobres, ¿no? Y la gente que está en la calle, que lo haga, que la Iglesia abra sus puertas. Las puertas de la Iglesia están abiertas. La gente viene a nuestros lugares, pero viene para comer, viene para abrigarse del frío y viene también para encontrarse con Dios. Y creo que eso, y lo está haciendo la Iglesia, ¿eh? Y Francisco, como Papa, nos ha ayudado a abrir las iglesias, ¿no? A convertirnos en pastores con olor a oveja, a salir de las sacristías, ¿no? Y de las bibliotecas y volver a los barrios. Yo creo que sí, y por eso ha aumentado, porque nosotros también hemos abierto la cabeza, los curas, los que estamos dentro de la iglesia, hemos abierto la cabeza, el corazón y las puertas, y hoy hay más gente que tiene oportunidad de vivir su fe. Compañeros, ya tenemos que ir concluyendo, sí, pero esto que vos marcás... Los curas hablamos mucho, ¿viste? Pero es tan hermoso, sabés que es gratísimo, sí, escucharte, y porque nos disparás pensamientos y sensaciones, y esto de salir a la calle, salir al mundo, que bueno, que fue una impulso muy importante que le dio Jorge Bergoglio, ¿no? El Papa Francisco, y que ahora es muy importante también, que sigue continuándose con León, con el Papa León XIV,
que bueno, que con esta encíclica que vos referís, la Magnifica Humanitas, está hablando de esas cosas nuevas que hoy vienen, que son la inteligencia artificial, la deshumanización, producto de todo eso. Entonces, muy importante tener esa impronta, ¿no?, de estar en las cosas del mundo, atendiendo las cosas de Dios. Pero para ir a las cosas del mundo, vos hiciste referencia a que nos habíamos encontrado en la esquina, y efectivamente fue en la esquina de Parque Lezama la semana pasada, en el contexto de demandar, yo no digo ni rogar, ni pedir, ni solicitar. Exigimos la libertad de Cristina Kirchner, porque está injustamente presa y es inocente. Y en ese marco nos encontramos. Vos que estás en el Congreso, en la Cámara de Diputados, viendo bueno, la entrega del país, lo que está ocurriendo hoy, una última reflexión tuya. Si proscribimos, si censuramos, si tapamos, si escondemos, si desaparecemos, no hay democracia posible. Y la democracia la construimos también entre todos, saliendo a las plazas, saliendo a las calles. A mí me toca en este momento levantando la mano o puteándome o proponiendo proyectos en el Congreso de la Nación, ¿no? Me parece que es un tiempo, hermanos y hermanas, de salida, de encuentros, ¿no?, de no proscripciones. Del otro lado de la grieta están ellos. Estamos nosotros de este lado de la grieta, y de este lado de la grieta tenemos que fortalecernos, ¿no?, para que más gente tenga oportunidad de vivir feliz. Excelente. Y bueno, esperamos que así sea, como algunas veces se dice, ¿no? Amén, diríamos nosotros. Así es. Gracias, gente, por este encuentro. Muchísimas gracias a vos, cura Juan Carlos Molina. Bueno, un diputado nacional que nos regocija escuchar. Bueno, gracias, muy amable. Y hay que seguir rompiendo moldes. Y hay que seguir rompiendo moldes. Bendiciones. Y siendo rebeldes también, ojo. Y siendo Por supuesto. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias.